Saludos, estimados participantes. Disculpen todos los problemas causados. La transmisión se ha debido haber realizado a las 11 de la mañana, como me había fijado este seminario web. Lastimosamente, problemas de intermitencia de internet, problemas de tipo técnico, nos bloquearon completamente la señal, que en un momento determinado había comenzado a transmitir, pero se cayó, no pudimos retomarlo otra vez. Y para no quedar mal con ustedes, nosotros estamos haciendo la grabación de ese webinar, el cual se les va a compartir a través de una URL. Va a estar subido al canal de YouTube para que todos ustedes tengan este video disponible, y cualquier tipo de pregunta que quieran hacer la pueden hacer directamente a través de los diferentes chats que entremos nosotros acá en diplomadosonline.com. Bien. La idea principal de este webinar era tratar un poco de hablar acerca del CFD, un paradigma de la ingeniería para estudiar problemas de la mecánica de fluidos. Mi nombre es el profesor Carlos Buitrago, el encargado de llevar a cabo este seminario web. Actualmente desarrollo el diplomado de simulaciones computacionales para la ingeniería acá en diplomadosonline.com. En varios tópicos y campos, tanto de la ingeniería como de la física, y actualmente también, trabajo en varias universidades de Venezuela. Ya hay algunos estudiantes cursando ese diplomado en simulaciones computacionales para la ingeniería que ya me conocen, y a todos los invitados que van a ver este webinario por primera vez, estoy haciendo la presentación formal. La idea de este webinar es tratar de acercarlos un poco a lo que venimos nosotros haciendo acá en diplomadosonline.com, en nuestra academia, e incitarlos y también motivarlos a que vengan a cursar estudios con nosotros. Las instrucciones de participación las voy a obviar porque en este momento estamos haciendo una grabación directa. Bien, pero normalmente si el webinario se hubiera llevado a cabo, la ponencia tenía estas instrucciones para participar en toda él. ¿Qué contenido vamos a revisar en este webinar o en este seminario web? Primero, ¿qué es el paradigma CFD? Introducción al CFD, conceptos, métodos de estudio y ventajas del CFD sobre otros métodos de estudio. ¿Qué software son los más usados en el CFD? Y vamos a llevar a cabo, utilizando un software, un caso de estudio en el cual vamos a modelar y a simular a un fluido en régimen laminar, en estado estacionario, a través de unas placas que se encuentran en estado de reposo. Bien, la idea de llevar a cabo este caso de estudio utilizando el software, algunos comandos del software, por supuesto no los voy a desarrollar todos tomando en cuenta el tiempo que duraría toda esta grabación y todo el webinar, es introducirlos a ustedes en este mundo de las simulaciones y en cómo llevar a cabo, por supuesto, todo el proceso de modelado que nos va a conllevar finalmente a la simulación computacional, que es lo que normalmente el ingeniero revisa como analista. ¿Qué es el paradigma CFD? Fíjense, la dinámica de fluido computacional, por sus siglas en inglés CFD, es una de las ramas de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas sobre flujo de fluidos. Actualmente se considera un paradigma dentro del campo de las ciencias y por supuesto dentro del campo de la ingeniería, que sería ciencias aplicadas. ¿Qué es lo que normalmente hace el paradigma CDF o CFD? Fíjense, en este paradigma las computadoras son utilizadas para realizar millones de cálculos requeridos para simular las interacciones de los líquidos y los gases con superficies complejas proyectadas por la ingeniería. Aún con ecuaciones simplificadas y supercomputadoras de alto rendimiento, solo se pueden alcanzar resultados aproximados en muchos casos. Y más adelante vamos a ver por qué razón decimos esto. Sin embargo, la continua investigación permite la incorporación de nuevos y evolucionados software que aumentan la velocidad de cálculo y disminuyen el margen de error, al tiempo que permiten analizar situaciones cada vez más complejas como los fluidos transónicos y los fluidos turbulentos. Esta tecnología usada por el paradigma CFD, ¿qué es lo que hace este paradigma entonces fundamentalmente? Hace una verificación de datos
que suelen ser realizados en túneles de viento u otros modelos físicos a escala, que es normalmente lo que se tiende a estudiar en problemas de mecánica de fluidos. El método consiste en discretizar una región del espacio, creando lo que se conoce por una malla espacial, dividiendo la región del espacio en pequeños volúmenes de control. Después que se hace todo este trabajo, se resuelve cada una de las ecuaciones de conservación discretizadas en el método que acabamos de señalar, de forma que en realidad se resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma interactiva hasta que el residuo sea suficientemente pequeño. Entonces, vamos a tratar de nosotros hacer un resumen de lo que venimos diciendo. Primero, el CFD es un paradigma que utiliza tanto el campo de la ingeniería como el campo de las ciencias naturales, en este caso la física. Es un método numérico para resolver problemas de flujo de fluidos. Posee un alcance hasta los fluidos ultrasónicos y turbulentos. Se discretiza el espacio obteniendo pequeños volúmenes de control. Vamos a profundizar un poco con un video desarrollado en nuestra academia diplomadosonline.com. Este video va a tener doble sentido, doble aplicación. Por un lado, vamos a mostrar un poco lo que hacemos en la academia desde el punto de vista didáctico para tratar de hacer que el aprendizaje para ustedes de este tipo de campos tan complejos de la ciencia sea un poco más viable, sea un poco más suave. Y por otro lado, pues vamos a tratar de profundizar un poco en los conceptos que están relacionados con la mecánica de fluidos computacional para poder entender un poco qué es lo que vamos a hacer luego con el caso de estudio. Yo les voy a dejar en este momento con un video que es un material que yo mismo construí para nuestra academia diplomadosonline.com, en el cual se lleva a cabo todo lo que sería una introducción al CFD o a la dinámica de fluidos computacional. Entonces los dejo con el video. La dinámica de fluido computacional, CFD por sus siglas en inglés, es la aplicación de modelos y métodos numéricos para la solución de problemas físicos relacionados con los movimientos de los fluidos, la transferencia de masa, la cantidad de movimiento, la energía, las reacciones químicas, la transferencia de calor y otros fenómenos asociados. En la dinámica de fluidos computacional se parte de los principios físicos de conservación de masa, conservación de momentum lineal y angular, conservación de energía y de sus respectivos modelos matemáticos para obtener una descripción numérica aproximada del problema real. Un fluido será tratado como un continuo, lo que hace que las magnitudes físicas que lo describen se traten a escala macroscópica. Para tal tarea, se describe el comportamiento de un fluido en términos de sus propiedades macroscópicas, como lo son la velocidad, la presión y la temperatura, así como su razón de cambio en el espacio y su variación respecto al tiempo. En un volumen de control se aplican los principios de conservación. El primero corresponde al principio de conservación de la masa o ecuación de continuidad. Esta se expresa como una ecuación diferencial que involucra la densidad del fluido y el campo de velocidades que se generan en el mismo. El segundo principio se deriva de las ecuaciones de equilibrio o de la segunda ley de Newton, donde la razón de cambio del momentum es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el fluido. Estas fuerzas se originan debido a la presión, efectos viscosos, fuerzas gravitatorias, fuerzas centrífugas, entre otras. Se representan como tres ecuaciones diferenciales, cada una correspondiente al equilibrio de fuerzas en los ejes coordenados cartesianos. El tercer principio está representado por la ecuación de energía, la cual es obtenida de la primera ley de la termodinámica. Esta establece que la razón de cambio de la energía en un fluido es igual al flujo neto de energía agregado al sistema, más el trabajo neto realizado por el fluido. En resumen, el movimiento de un fluido en tres dimensiones es descrito por un sistema de 5 ecuaciones en derivadas parciales. En un fluido contamos con 3 variables cinemáticas y 4 variables termodinámicas: presión, temperatura, densidad y energía interna específica. Para tratar este tipo de problemas son necesarias relaciones adicionales entre las variables. Una de ellas está dada por las ecuaciones de estado
que relacionan según el modelo seleccionado las diferentes variables termodinámicas. De esta forma, conseguimos un sistema de ecuaciones con igual número de ecuaciones diferenciales y de funciones desconocidas que pueden ser resueltas con la aplicación de condiciones iniciales y condiciones de borde. A nivel macroscópico, resolveríamos el problema o el conjunto de ecuaciones diferenciales en un volumen de control definido y con la aplicación de condiciones de borde en sus fronteras. Analíticamente, este es un proceso complicado debido al alto nivel de acoplamiento de las variables en las ecuaciones, consiguiendo un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal. En la mayoría de los problemas, esta situación dificulta la obtención de una solución analítica para el caso particular, en especial si el fenómeno analizado es complejo. La dinámica de fluidos computacional se encarga de resolver de manera aproximada estas ecuaciones, mediante el análisis de un conjunto de volúmenes de control más pequeños y que representan la totalidad del dominio del fluido analizado, transformando al complicado sistema de ecuaciones diferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas que pueden ser resueltas con técnicas numéricas, las cuales están reportadas en la literatura y son de uso mundial. En la actualidad, la dinámica de fluidos computacional se considera una rama de la mecánica de fluidos junto a la mecánica de fluidos analítica y la mecánica de fluidos experimental. La primera usa fundamentos teóricos y matemáticos para proponer una descripción del movimiento de los fluidos, debido a que las soluciones exactas solo pueden obtenerse para un muy limitado número de problemas. Por lo tanto, es necesario proponer hipótesis y realizar simplificaciones convenientes para alcanzar un resultado aproximado. Esto hace que la solución obtenida sea aproximadamente exacta, pero con un rango de aplicación limitado debido a las hipótesis definidas previamente. En un problema particular, dependiendo de las hipótesis consideradas, se pueden generar diferentes modelos teóricos para el estudio de un fenómeno físico. La dinámica de fluidos experimental se encarga del diseño y ejecución de ensayos físicos para lograr el entendimiento del movimiento de un fluido y de los fenómenos de transporte relacionados. Los modelos realizados pueden ser a escala o a tamaño real y se aplican distintas metodologías para el procesamiento, interpretación y escalabilidad de los datos, tales como el análisis estadístico, el análisis dimensional, la similitud, entre ellas. Una de sus principales limitaciones corresponde a la infraestructura necesaria para ejecutar los ensayos, la cual la merita de inmensos laboratorios y de aparatos sofisticados de medición, así como el nivel de precisión de instrumentos y equipos para capturar la información que se obtiene propiamente del fenómeno analizado en condiciones de laboratorio, lo cual resulta complejo y muy costoso. La dinámica de fluidos computacional permite crear experimentos en un laboratorio virtual con la ayuda del computador. Al aplicarse CFD, se utilizan modelos matemáticos, métodos numéricos, software de cálculo y computadoras para resolver problemas de fluidos y fenómenos de transporte asociados, normalmente muy complejos. En la actualidad, el CFD se ha convertido en una herramienta muy poderosa en el campo de la mecánica de fluidos para la resolución de problemas, debido a su versatilidad, cuya solución analítica sería difícil de obtener o poco práctica cuando la experimentación se hace prohibitiva en función de costos y horas hombre invertidas en su estudio. Procedimiento general de un análisis CFD. En general, el proceso de un análisis CFD debe cumplir con tres grandes fases. La primera fase corresponde al preprocesamiento. Toda la simulación de dinámica de fluido computacional parte de un problema físico que se quiere estudiar. Basándonos en el conocimiento de las geometrías y el comportamiento esperado del fluido, hacemos una serie de suposiciones aplicables, como por ejemplo, si el flujo es laminar o turbulento, compresible o incompresible, estacionario o transitorio, entre otras. Las suposiciones que hagamos respecto al comportamiento del flujo en nuestro problema físico nos llevan a la creación de un modelo matemático compuesto por las ecuaciones diferenciales que modelan los fenómenos involucrados en los problemas y sus respectivas condiciones iniciales y de borde. Para esto se prepara una presentación geométrica del dominio del fluido, que luego es discretizada o dividida en elementos o volúmenes, sobre los cuales se aplican los métodos numéricos necesarios
para poder obtener los sistemas de ecuaciones algebraicas que nos permitirán hallar valores discretos de las variables de interés. La solución del sistema de ecuaciones algebraico obtenido del modelo discreto es comúnmente llamada procesamiento. En esta fase se resuelve el sistema de ecuaciones apoyada en algoritmos de resolución altamente especializados y optimizados para tal fin, trabajando sobre plataformas de hardware y software de gran capacidad y velocidad con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de respuesta involucrados. Afortunadamente, con los avances en el ámbito de la computación, estos recursos hoy en día son sencillos de obtener en computadoras de escritorio o portátiles. Finalmente, se obtienen los resultados tanto cualitativos como cuantitativos de la simulación a través de la manipulación de los valores discretos, una vez resuelto el sistema de ecuaciones. Esta fase se acostumbra a llamar postprocesamiento. En esta fase es importante que se haga una validación de los resultados. Se deben comparar los resultados obtenidos por CFD con los resultados de referencia aportados por los métodos analíticos y/o experimentales. Esta validación confirmará o negará que las suposiciones hechas en el preprocesamiento son correctas. Aplicaciones del CFD en el campo de la ingeniería. Algunas de las aplicaciones que tienen estos métodos en el campo de la ingeniería son las siguientes: simulaciones del comportamiento de tiempos de procesos, como intercambiadores de calor, bombas, reactores, separadores, mezcladores, compresores, etc. En la rama aerodinámica nos encontramos el diseño de aeronaves con el correcto balance entre las fuerzas de sustentación y arrastre, el estudio de las fuerzas de viento sobre vehículos terrestres, el comportamiento de misiles en vuelo y hasta el efecto del aire en contacto con diversos artículos deportivos como balones de fútbol o pelotas de golf. En el área de la medicina se pueden hacer simulaciones de flujo en cavidades cardíacas, venas o arterias y estudiar cómo sería la distribución de un medicamento en el torrente sanguíneo o en el flujo respiratorio. Se puede hacer el diseño y optimización de sistemas de ventilación y aire acondicionado, conocer la mejor ubicación de puntos de entrada y salida de aire, verificar la sensación térmica a la que estarán expuestas las personas en cada ambiente. En el área de equipos electrónicos se verifican que existan una correcta disipación del calor generado y que las condiciones de operación sean las adecuadas. Y así como estos, pueden encontrarse muchos ejemplos de la aplicación para los métodos que engloban la mecánica de fluidos computacional. Muchas gracias por su atención. Bien, fíjense ustedes, finalizado el video, como pudimos ver, pues se revisaron algunos conceptos, se revisaron las ecuaciones fundamentales que rigen el estudio o el caso de estudio de un fluido en cualquier tipo de condición, física. También vimos un poco cómo se lleva a cabo el procesado de un problema, del procesado, el postprocesado y el preprocesado de un problema en ingeniería. Y también vimos un poco cuáles son las aplicaciones en este campo. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Espero que con el video anterior los conceptos los hayan puesto a ustedes en el camino conceptual que necesitamos para poder entender qué es lo que vamos a hacer en el caso de estudio. Bien, fíjense algo. ¿Qué software son los más usados en el CFD o en la mecánica de fluido computacional? Fíjense, en la actualidad existen infinidad de software, pero los más usados o el mercado está normalmente dominado en cuestiones de uso que hacen los ingenieros y que hacen otros equipos de investigación, por ejemplo en física de fluidos. Los software más importantes hasta el momento son el ANSYS Fluent, seguido por el **CC++ y el OpenFOAM. Normalmente estos software son muy potentes y permiten el estudio en los campos de la teoría de fluidodinámica y en el campo de la teoría de la fluidodinámica con acoplamiento térmico. En la actualidad, el software ANSYS Gorben Fluent, que es normalmente el software que yo utilizo para analizar un problema de mecánica de fluidos y el que utilizamos acá en el diplomado en simulaciones computacionales, dada la potencialidad y
la capacidad tremenda que tiene de procesamiento, permite la solución de problemas en un rango de campo de fenómenos relacionados con los fluidos bastante amplio. En el esquema que se muestra en la diapositiva, los problemas han sido tipificados de menor a mayor complicación. Problemas que pueden ser abordados desde el ANSYS Fluent. Vamos un poco a ver en la diapositiva. Fíjense, acá aparece la mecánica de fluidos CFD. Por un lado tenemos el estudio de flujo potencial. Por otro lado tenemos el estudio de capa límite. Todo esto se puede llevar a cabo con el ANSYS Fluent. Fluidos incompresibles sin fricción, compresibles sin fricción, incompresibles turbulentos, compresibles turbulentos. También podemos hacer estudios de capa límite hipersónica, reacciones químicas compresibles sin fricción, reacciones químicas compresibles con fricción, reacciones químicas compresibles turbulentas. Se pueden modelar también fenómenos bastante aproximados a este campo de desarrollo del estudio en ingeniería. Y por supuesto también podemos hacer estudios de flujos de dos fases, estabilidad hidrodinámica, que es muy importante sobre todo en la ingeniería civil y en la ingeniería hidráulica, magnetohidrodinámica, que combina todo lo que es los conceptos y las ecuaciones de la teoría electromagnética con la de la mecánica de fluidos, siendo un campo bastante complejo y bastante extenso de estudio. Y por supuesto los fluidos no newtonianos y la dinámica de gases rarificados también puede ser llevado a cabo, los estudios de casos y las simulaciones y modelamiento del problema a través de la herramienta ANSYS y de los otros programas que normalmente yo les mencioné anteriormente. Bien, vamos a continuar entonces. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora en este momento, después de estudiado un poco los conceptos, después de tener una idea aproximada a lo que hace la mecánica de fluidos computacional, vamos a tratar de hacer un caso de estudio. El caso de estudio es un poco para que ustedes vean qué es lo que hacemos nosotros acá en diplomadosonline.com en otra herramienta didáctica que utilizamos llamado las salas de entrenamiento o laboratorios de entrenamiento. ¿Qué se hace en esas salas de entrenamiento? Normalmente lo que se hace es que se presenta un caso de estudio y el caso de estudio es resuelto a través de todo el proceso de preprocesado, procesado y postprocesado, utilizando por supuesto un software. En este caso, como les dije, los software pueden ser muchos, pero nosotros acá en diplomadosonline.com estamos utilizando la versión estudiantil del ANSYS Workbench 19.1 R1, que nos permite, desde el punto de vista de la versatilidad, poder nosotros abordar un conjunto de problemas, por supuesto no muy complejos, pero sí un conjunto de problemas bastante adecuados que les permiten a ustedes iniciarse en este camino del CFD y del estudio de problemas en ingeniería. Fíjense, en el desarrollo de este caso de estudio hemos usado, como les dije anteriormente, la herramienta ANSYS Workbench Fluent. Lo que deseamos es contrastar a modo demostrativo, aproximado y cualitativo los tres tipos de soluciones posibles para un problema de esta naturaleza. Las soluciones que presentamos son la solución analítica de manera muy aproximada, la solución numérica y la solución experimental. Y vamos a tratar de contrastar esas tres soluciones para notar que ellas son consistentes entre sí, que es uno de los problemas fundamentales que tiene que resolver un ingeniero o un físico cuando enfrenta un problema real y tiene que llevar a cabo un proyecto o un estudio de un fenómeno real. Bien, el caso trata de lo siguiente, fíjense. El objetivo entonces del caso de estudio es resolver un problema clásico de mecánica de fluidos usando el ANSYS Fluent y comparar los resultados obtenidos con la solución teórica y un experimento de manera muy aproximada. Bien, el método es que vamos a resolver el problema utilizando el ANSYS Fluent y vamos a comparar los resultados con la solución analítica en el postprocesador que utiliza este software para poder hacer el contraste de los tres tipos de soluciones como les dije anteriormente. Bien, entonces el problema fundamentalmente parte de que tenemos un fluido en régimen laminar estacionario viajando por dos placas paralelas entre sí. Esas placas están separadas por una distancia h y la distancia que va a recorrer el fluido dentro de esas placas va a ser una distancia L. Bien. Los atributos de idealización que estamos utilizando para poder hacer que este problema sea un problema sencillo de llevar a cabo
es que estamos considerando al flujo como un flujo estacionario, es decir, que en todas las ecuaciones que utilicemos para la solución del problema, todas las variables que están relacionadas directamente con el tiempo no van a participar dentro del problema y sus derivadas tampoco. Vamos a considerar que también es un flujo laminar con un número de Reynolds aproximadamente igual a 100. Vamos a considerar también que el flujo es incompresible y que el flujo está en régimen bidimensional. Bien. Entonces, estos serían los atributos de idealización que estamos colocando en el problema para llevar a cabo todo el proceso de modelado y, por supuesto, llegar a lo final que queremos, que es la simulación. Entonces, fíjense. Para este estudio, entonces, nosotros vamos a considerar la ecuación de Navier-Stokes adaptada a la siguiente forma. Fíjense. En la cual vemos nosotros que para el campo de presiones solamente vamos a considerar como el fluido, estamos considerando solo la coordenada U del campo de fluidos a lo largo de la coordenada X. Entonces vamos a considerar nosotros que tanto la derivada parcial de la presión con respecto a Y y la derivada parcial de la presión con respecto a Z van a ser iguales a 0, lo que hace que se simplifique la ecuación de Navier-Stokes, bien, que pudimos ver nosotros anteriormente en el video. Bien, entonces en el caso estacionario tenemos la ecuación Navier-Stokes en esa forma. Bien, entonces en el caso de que haya simetría de revolución respecto del eje del conducto coincidente con el eje X, entonces tenemos nosotros la ecuación que acabamos de mostrar en la diapositiva. Fíjense, vamos a analizar un poco esta ecuación que acabamos de obtener anteriormente. Observemos, antes que nada, que el primer miembro de las dos últimas ecuaciones dependen solamente de X, como era de esperarse, tomando en cuenta la idealización que estamos haciendo del problema. Por otra parte, los segundos miembros dependen solo de Y o de Z, o bien de R, en el caso de estar trabajando el problema en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, ambos miembros de las ecuaciones anteriores deben ser por separado iguales a una constante G común. Bien, cuyo valor queda determinado por las condiciones de contorno del problema que las vamos a dar a continuación. En este caso, G toma la siguiente forma. Bien, fíjense que estamos mostrando todo el método que estamos aplicando para llevar a cabo la solución analítica del problema. Bien, entonces repasamos un poco, colocamos estas condiciones de idealización en la ecuación de Navier-Stokes, obtenemos la segunda ecuación. Esa segunda ecuación puede ser vista utilizando o introduciendo un cierto parámetro G que vamos a utilizar durante el desarrollo de la solución analítica del problema, y ese parámetro G lo podemos igualar nosotros a la última ecuación que tenemos en esta diapositiva. Vamos a continuar entonces. Bien. Para hacer el estudio y obtención de la expresión analítica del campo de velocidades, entonces, como dijimos anteriormente, consideraremos el flujo entre dos placas paralelas ubicadas una en Y igual a 0 y otra en Y igual a H. Por simetría, la coordenada Z es ignorada completamente del problema y entonces solo vamos a tener el campo de velocidades en la dirección de X dado por la coordenada U y el campo de presiones también dado en la dirección de X. Bien. Tomaremos entonces al eje X como eje de movimiento en todo momento. Bien, entonces en función de esto tenemos entonces que la coordenada U sub X va a ser igual a U y la derivada de esa coordenada con respecto a X como va a ser igual a 0 porque vamos a considerar por supuesto únicamente el movimiento del fluido en la dirección de U. Bien. Usando las ecuaciones anteriores que contienen a G, introduciéndola dentro de estas ecuaciones y haciendo algunos procedimientos matemáticos que voy a obviar por el tiempo, bien, nosotros obtenemos la siguiente ecuación. Bien, entonces fíjense que aquí estamos igualando la derivada de P con respecto a X a menos G y la segunda derivada de U con respecto a Y estamos igualándola a menos G y estamos tomando a G como una constante de parametrización del problema. Bien. Si nosotros realizamos o llevamos a cabo un proceso de integración, bien, vamos a obtener lo siguiente.
Bien, entonces si integramos estas ecuaciones, obtenemos entonces que el campo de presiones va a ser igual a la presión inicial menos esa constante G, que es una constante que hay que determinar a partir de las condiciones de contorno, multiplicado por la variable X, que es la variable que condiciona totalmente todo el problema y el movimiento del fluido. Y si nosotros integramos la segunda ecuación, vamos a obtener que U va a ser una función. Fíjense que U es una función cuadrática, una función parabólica, en la cual, por supuesto, G es la constante de determinar, B es la constante de determinar y C también es la constante de determinar dentro del problema. Fíjense ustedes todo lo que conlleva la solución analítica del problema. Bien, si nosotros llevamos a cabo algunos procedimientos matemáticos característicos de este tipo de problemas, que obviaremos, como les dije anteriormente, por el tiempo que tenemos para un seminario web como este, bien, la expresión del perfil de velocidades toma la forma que mostramos anteriormente. Bien, de esta manera, entonces podemos analizar que la presión cae linealmente con X y el perfil de velocidades adopta una forma parabólica en cada sección transversal a través de las placas en el viaje que hace el fluido por ellas. Entonces, en función de eso, las condiciones de contorno van a estar dadas directamente por las condiciones en la entrada y en la salida del fluido, bien, del par de placas que tenemos allí. La solución definitiva, introduciendo las condiciones de contorno en las ecuaciones que tenemos acá arriba, nos van a dar un campo de velocidades que está regido por esta ecuación que está acá. Dicho campo de velocidades, si nosotros lo introducimos dentro de un software de graficación, vamos a obtener nosotros entonces un perfil de velocidades que va a estar dado por esta gráfica que vemos a continuación. Fíjense que aquí tenemos de 0 a H el par de placas y fíjense ustedes que el perfil de velocidades es un perfil parabólico en el cual la línea de corriente central o el vector de velocidad central es el que nos indicará dónde toma el campo de velocidades la mayor intensidad de velocidad o la mayor rapidez posible. Bien, de cualquier partícula que viaje o de cualquier línea de corriente que esté definida en este campo de velocidades. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, llevado a cabo todo el proceso analítico, la solución analítica final que obtenemos del problema, que por supuesto es un problema sencillo desde el punto de vista de la cantidad de idealizaciones que estamos haciendo, obtenemos entonces la solución analítica que sería esta función matemática que está acá, de todo el proceso de solución, y la graficación de esa solución matemática pues sería entonces la gráfica que nosotros tenemos abajo. Bien, vamos a continuar entonces. Fíjense, a continuación yo voy a contrastar esa solución analítica que acabo de obtener, tanto desde el punto de vista simbólico matemático como desde el punto de vista gráfico, con el perfil de velocidades de un fluido laminar. El video que les voy a mostrar a continuación es un experimento tomado de una filmación que se realizó en un laboratorio, bien especializado en mecánica de fluidos. En este experimento se consideraron condiciones atribuidas muy aproximadas al caso de estudio que nosotros estamos llevando a cabo. Por lo tanto, la solución experimental que podamos observar, porque vamos a hacer simplemente una observación de esa solución o de lo que sería el fenómeno real llevado a cabo en un experimento bajo esas condiciones, la vamos a contrastar con la solución analítica que obtuvimos anteriormente por el método matemático utilizado y vamos a tratar de sacar una primera conclusión acerca de ese proceso. Entonces, le voy a dar clic aquí al video y entonces, fíjense ustedes que acá tenemos nosotros el movimiento de una línea de tinta en un fluido que se encuentra en régimen laminar y en estado estacionario. Bien, vamos a reproducirlo de nuevo para volverlo a observar otra vez. Fíjense ustedes algo muy importante. La tinta que se ha utilizado es una tinta que tiene una densidad muy aproximada a la del fluido que se encuentra dentro de la tubería, que es agua, y por supuesto por medio de un mecanismo muy sofisticado en laboratorios de mecánica de fluidos especializados podemos entonces obtener nosotros una filmación como la que acabo de ver hace un momento. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Por un lado, ver lo que se puede llevar a cabo en laboratorio, pero tendríamos que tener laboratorios bastante sofisticados, y
y sabemos que fundamentalmente acá en nuestro país en este momento los laboratorios de mecánica de fluidos que tenemos disponibles no son muchos, por lo tanto llevar a cabo pruebas experimentales se hace un poco dificultoso. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que el perfil de velocidades que se va generando es un perfil de velocidades muy similar al perfil de velocidades obtenido a través de la solución analítica del problema. Fíjense ustedes que aquí, en este punto, estaría la máxima intensidad de velocidad del campo de velocidades de ese fluido en esas condiciones. Volvamos entonces a la presentación. Entonces, como se podrán dar cuenta ustedes, bajo unas condiciones muy aproximadas a las del caso de estudios que estamos resolviendo, el perfil de velocidades que obtuvimos experimentalmente es muy similar al perfil de velocidades que obtuvimos analíticamente y viceversa, por lo cual podemos decir que ambas soluciones son consistentes en un primer grado de aproximación. Bien, por supuesto, habría que un poco optimizar más el problema, optimizar también el estudio de laboratorio y entonces poder tener unas soluciones un poco más reales. Pero para los términos y para las intenciones o potencialidades que queremos explotar aquí en este seminario web, creo que la solución analítica que nosotros obtuvimos y la solución experimental que acabamos de observar nos permiten ver que el fenómeno tanto el fenómeno como con la solución matemática son consistentes entre sí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora en la parte final del desarrollo de este seminario web? Bien, vamos entonces nosotros ahora a llevar a cabo este caso de estudio que ya hemos resuelto por dos vías a lo que sería la aplicación del software. Entonces, volvamos a repasar un poco cuáles son las condiciones del caso de estudio. Lo que queremos obtener entonces es una solución numérica utilizando un software que trabaje con algún tipo de método numérico. En este caso, en el caso de la mecánica de fluidos, el método numérico más utilizado es el método de volúmenes finitos, que sería discretizar un cierto volumen a un conjunto de volúmenes, el cual sea llevado a cabo el proceso de discretización por medio del software, por medio del programa, y el sistema nos puede dar una solución también aproximada para poder contrastarla con las otras dos soluciones anteriores. Repasemos un poco de nuevo los datos. Entonces los datos sería que la separación entre las placas sería aproximadamente de 4 milímetros para darle un valor numérico ya preciso. La longitud del dominio sería aproximadamente también de 40 milímetros y el fluido sería agua en fase líquida. Las premisas de cálculo serían entonces que el flujo está en estado estacionario, que el flujo es laminar y que tiene un número de Reynolds aproximadamente igual a 100, que el flujo es incompresible y que está también en régimen bidimensional. Entonces, repasando un poco las premisas de cálculo y los datos, entonces vamos a irnos directamente a cómo se llevaría a cabo la solución numérica que nos va a permitir obtener la simulación computacional del campo de velocidades y del campo de presiones que acabamos de obtener por la vía analítica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que en el Windows hay que iniciar el programa Workbench 19.1 R1. Bien, normalmente nosotros acá en diplomadosonline.com para nuestros participantes del diplomado le damos directamente un acceso para que ellos carguen en sus computadores a través de la plataforma, instalen el programa y el programa sea utilizado durante el desarrollo de todo el diplomado. Entonces, simplemente llamando al ANSYS Workbench 19.1 R1, nosotros lo primero que nos vamos a conseguir es como una pantalla como esta. Bien, esta pantalla es lo que denominamos normalmente la interfaz entre el software y el usuario. Bien, fíjense ustedes que cuando abrimos la pantalla de la interfaz del ANSYS Workbench 19.1 R1, del lado izquierdo vamos a tener un conjunto de módulos disponibles. Estos módulos nos permiten a nosotros hacer estudios en varios campos de la ingeniería y varios campos de la física. En los campos del electromagnetismo, en el campo de las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas, en el campo de las estructuras, tanto estáticas como dinámicas, y en el campo de la mecánica de fluidos y en el campo de la transferencia de calor. Todos esos tópicos o todas esas grandes áreas no serían tópicos, serían grandes áreas de conocimiento
que he mencionado, nosotros la tocamos acá en el Diplomado en Simulaciones Computacionales para la Ingeniería en nuestra academia. Son llevadas a cabo en un estudio aproximado de 4 meses, pasando por cada uno de estos estudios, pasando por cada uno de los conceptos, de las teorías, de los tópicos y de salas de entrenamiento que me permiten construir simulaciones y soluciones numéricas de problemas reales. ¿Bien? Entonces, la zona de trabajo sería toda esta zona blanca acá de la interfaz o de la pantalla que estamos viendo en este momento. Y antes de poder hacer cualquier tipo de procedimiento en este software, se recomienda guardar el archivo del proyecto antes de iniciar cualquier tipo de operación para que todo lo que llevemos a cabo se grabe sin ningún tipo de problema y podamos en cualquier momento ese proyecto tenerlo listo para en un momento determinado seguirlo trabajando o seguidamente mostrarlo en un proyecto. Bien, entonces lo siguiente es que desde el análisis system, que es uno de los comandos que se pueden llamar cuando tenemos abierto la barra lateral del menú, bien, nosotros seleccionamos entonces el módulo Fluent y lo que hacemos directamente o es por medio del puntero trasladarlo a la zona de trabajo que mostramos en la pantalla anterior, o simplemente darle doble clic para que entonces él vaya a la zona de trabajo por medio del sistema operativo del software. En ese momento ya nosotros hemos creado aquí un proyecto. Fíjense que el proyecto se llama Fluent, tiene por supuesto todo todo lo que sería el proceso de preprocesado, de procesado y de postprocesado a través de los distintos menús que tengo, que es el menú de la geometría, el menú del mallado, el menú del setup para correr el programa, el menú de soluciones y el menú de resultados. Fíjense que la geometría y el mallado serían asuntos que tienen que ver con el preprocesado y el procesado. Y luego el setup y la solución serían todo lo que sería el procesamiento del software para llevar a cabo las soluciones utilizando el método de los volúmenes finitos, utilizando los métodos numéricos que utilizan normalmente estos software. Y luego, por supuesto, el postprocesado serían los resultados, y allí es donde el trabajo del ingeniero o del físico es sumamente importante, porque allí pasa a ser un trabajo de analista con respecto a todo el conjunto de gráficos y por supuesto a la simulación que el sistema nos está arrojando. Entonces nosotros acá lo que hacemos es que normalmente generamos lo que serían los volúmenes de control que se van a analizar en cada uno de estos casos de estudio. Normalmente se construyen en cualquier CAD. Se pueden construir también en el CAD que está asociado al ANSYS, se pueden hacer también en el Software Inventor, se pueden también hacer en el software SolidWorks, y lo que hacemos sencillamente es hacer una importación a el ANSYS Workbench Fluent. Bien, y entonces lo que hacemos es una importación directamente, buscamos en lo que sería el menú donde se encuentra guardado ese volumen de control, y lo que hacemos sencillamente es exportarlo y traerlo directamente a la zona de trabajo. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, ya he importado el volumen de control que ya viene directamente con el mallado, porque yo me encargué anteriormente de hacer eso. El mallado también se puede hacer durante el preprocesado y el procesado del estudio que estamos haciendo. Bueno, nosotros vemos que ya tenemos aquí el volumen de control. Esto sería directamente la zona de las placas, y fíjense que el fluido ya está mallado directamente en un conjunto de cuadritos muy pequeños, en un mallado muy fino que nos permite tener una mejor solución o una mejor solución aproximada del problema. Fíjense ustedes que en el lado izquierdo podemos ver el árbol de trabajo, la ventana de configuración de todo el elemento que nosotros estamos colocando acá para trabajar sobre él, la ventana gráfica y por supuesto la consola de ingreso de todos los comandos que nosotros vamos aplicando en todo momento. Bien, después de esto, después de nosotros ya haber importado entonces lo que sería el volumen de control con el cual vamos a trabajar y haber analizado un poco el árbol de trabajo, la ventana de configuración y la ventana gráfica, entonces nosotros lo que hacemos es que a través del setup y a través del proceso de generación nos aseguramos de que el fluido esté por supuesto en lo que sería
el Pressured Basset, que haya un estudio de presiones, de que la formulación de la velocidad sea en un marco de referencia absoluto. El relativo sería en el caso de que las placas y el fluido se estuvieran moviendo. Recuerden que las placas están estáticas y que lo que se mueve es el fluido, por lo tanto vamos a analizar el problema de un marco de referencia absoluto. El tiempo sea un tiempo fundamentalmente absoluto también, desde el punto de vista de la mecánica newtoniana del estudio que estamos haciendo. Y por supuesto el estudio también sea bidimensional, por lo cual nosotros lo que hacemos es que seleccionamos acá el comando planar. Bien, el comando planar nos permite que hagamos el estudio en 2 dimensiones. Bien, entonces generamos de nuevo otro comando, quedándonos en el árbol, allí normalmente en el árbol de trabajo. Tomamos el comando models y nos aseguramos entonces que el fluido esté en régimen laminar viscoso. Bien, más adelante vamos a colocar la condición de que está en estado estacionario, y eso lo hacemos directamente con las condiciones de frontera o de contorno del problema que estamos resolviendo. Vamos a ir entonces a la próxima pantalla. Bien, esto que les estoy diciendo lo hacemos nosotros con mucho detenimiento en cada sala de entrenamiento en el Diplomado de Simulaciones Computacionales para la Ingeniería, acá en diplomadosonline.com. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar el fluido con el cual vamos a trabajar. Entonces, manteniendo sobre la rama Materials en el árbol de trabajo, vamos a pulsar el botón Create Edit, y en la ventana de configuraciones seleccionamos el fluido. En este caso, en este caso sería un fluido. Fíjense que podemos seleccionar también un sólido. En este caso por defecto está el aluminio y el fluido está el aire. Bueno, vamos a cambiar el aire porque lo que tenemos es agua en el estado líquido, ¿no? Bien, entonces en la ventana emergente seleccionamos el botón Fluent Database para buscar el fluido de interés en la librería que trae el software. Estas librerías pueden ser ampliadas, por supuesto, a través de actualizaciones de internet. Bien, en este caso el fluido es agua líquida. Bien, que lo vamos a seleccionar acá. Fíjense que seleccionamos Fluent Database y luego agua líquida. Bien, entonces seleccionamos agua líquida directamente y estamos ingresando este fluido, que es el fluido que está relacionado con el caso de estudio y el fluido que va a procesar el software. Bien, vámonos a la siguiente pantalla. Entonces, en la siguiente pantalla, entonces nosotros vamos a tener mantener directamente sobre la celda y la rama Cell Zone Condition en el árbol de trabajo. Vamos a cambiar entonces el fluido, que por defecto era aire, vamos a cambiarlo directamente a agua líquida. Bien, y ya entonces tenemos totalmente seleccionado el tipo de fluido con el que vamos a trabajar, y simplemente cliqueamos en la tecla OK. Ya en ese momento el sistema ya asume de que vamos a trabajar directamente con este fluido, agua líquida en régimen laminar, y vamos entonces a introducir las condiciones de borde o las condiciones de frontera para terminar de pasar todo el proceso de preprocesado y procesado, el proceso de procesado y procesado del problema. Vamos a continuar entonces. Entonces fíjense, vamos a introducir entonces ahora las condiciones de frontera. Hay algo bien importante que tiene que ver directamente con las condiciones de frontera. Bien, primero, antes que todo, estas condiciones de borde que están relacionadas con nuestro caso de estudio y que vimos en las diapositivas anteriores, entonces lo primero que hacemos es que seleccionamos las condiciones de borde en la entrada. Para esta operación hay que asegurarse de que el flujo esté en régimen laminar. Ya eso lo hicimos. Pero entonces vamos a terminar de definir esta relación directamente con la intensidad de la velocidad del fluido y con el número de Reynolds, para asegurarnos completamente de que el fluido se encuentra en régimen laminar y estacionario. Para eso ingresamos un valor de la velocidad igual a 0.0251 metros sobre segundo, que es el equivalente aproximado a un número de Reynolds igual a 1000, que sería un fluido en régimen laminar y en régimen estacionario. Entonces, el número de Reynolds nosotros lo podemos calcular directamente a través de la expresión matemática que se encuentra abajo, donde por supuesto ρ es la densidad, μ es la viscosidad del fluido, U sería el valor de la intensidad del campo de velocidades en esa dirección,
y H sería sencillamente la separación entre las láminas. Si despejamos a U y conocemos que el número de Reynolds para fluido laminar que está tabulado es aproximadamente de 1000, podemos obtener entonces el valor que estamos colocando directamente en esta casilla. Bien, vamos a continuar entonces. La otra condición de borde tenemos nosotros que fijarla directamente en la salida del fluido. Para eso, nosotros lo que hacemos es que entonces seleccionamos la frontera de salida en el menú de condiciones de contorno que tenemos acá nosotros seleccionado. Cambiamos el tipo de condición a Process Outlet, que sería la presión en la salida. Colocamos una presión en la salida igual a 0 pascal, lo cual dejo para que ustedes analicen como pregunta del seminario web. Bien, y luego de esta operación, y ya mallado el volumen de control, que ya lo traíamos directamente de la importación que hicimos, a partir del comando de solución del problema, culminamos la etapa de procesado con la corrida o ejecución de la simulación. Cuando hagamos eso directamente, vamos entonces a encontrar nosotros un gráfico como este, en el cual, fíjense que aquí tenemos nosotros las gráficas residuales que dieron de todo el corrido del sistema. Bien, ese corrido del sistema nos indica que la simulación ha culminado, como aparece acá en este cuadrito que se encuentra en la pantalla de la diapositiva. Bien, este cuadrito nos indica que la simulación ha culminado, bien sea porque alcanzó el número máximo de iteraciones. Recuerden ustedes que una iteración es una repetición que hace el software de un segmento de código. ¿Qué queremos decir con esto? Que aplicando la función repetidamente, la función matemática que obtuvimos anteriormente, el software hace un conjunto de repeticiones y usa la salida de iteración como la entrada a la siguiente, lo cual hace que la solución única converja directamente en estos gráficos que está acá y el problema nos diga que el cálculo se hizo completamente. Bien, entonces, pulsando el botón OK y cerrando la interfaz del ANSYS Fluent, vamos a realizar ahora el postprocesamiento con la herramienta ANSYS CFD Post. Pasamos a la lámina siguiente. Entonces, fíjense, ya nosotros en el menú de postprocesamiento, lo primero que vamos a hacer nosotros es, para llevar a cabo la simulación y la finalización del problema, en la barra de herramientas seleccionamos la opción Contour, que se encuentra acá, y para crear una gráfica de contornos. Bien, entonces nosotros le colocamos acá un nombre, en este caso vamos a llamarlo directamente velocidad, porque lo que queremos modelar es el campo de velocidades para poder contrastarlo con la solución analítica y con la observación experimental. Le damos OK y esto directamente entonces nos va a arrojar a nosotros la simulación computacional que estamos viendo acá. Yo voy a valorar en este momento la pantalla, bien, para irme directamente a la simulación que la tengo yo en este momento. Fíjense ustedes que aquí se encuentra todo el árbol del trabajo. Fíjense que ustedes aquí está la condición que tiene que ver con la barra Contour. Y yo lo que voy a hacer en este momento es que ya dado, fíjense que aquí tengo ya un perfil de velocidades o lo que es la velocidad de la corriente. Fíjense ustedes que si analizamos nosotros en este momento, analizamos directamente la gráfica que tenemos acá. Fíjense que en los colores que aparecen acá podemos ver que la mayor intensidad de velocidad se encuentra exactamente en esta zona, como debería corresponder a un fluido laminar en régimen estacionario. Y fíjense ustedes que la velocidad aproximadamente es de 0,037 metros sobre segundos en la zona de la salida del fluido y en la parte central del fluido laminar que está viajando por el par de placas. Bien, si nosotros en este momento hacemos un contraste entre el modelo matemático que obtuvimos a través de la función matemática del proceso analítico de solución del problema, de la solución experimental y de la solución numérica, que sería esta, vemos que las tres soluciones son consistentes. Entonces, vamos a animar para poder tener entonces una mejor visualización de lo que les acabo de decir. Entonces, en el menú Animate, que se encuentra aquí en la barra superior de el ANSYS Fluent Float, bien, llamamos directamente a la simulación, seleccionamos entonces el perfil de corriente o el perfil de líneas de corriente y corremos la simulación. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan,
Si ustedes se dan cuenta y recuerdan la solución experimental que obtuvimos, pueden ustedes visualizar en ella de que las líneas acá que corresponden a las líneas de corriente coinciden de manera bastante aproximada tanto con la solución matemática como con la solución analítica del problema. Podemos ver acá en la simulación que estamos corriendo en este momento que fíjense que acá estos puntos en rojo nos indican que allí es mayor la velocidad del fluido como ocurría anteriormente con el video que teníamos. Déjenme llamar otra vez el video para que veamos un poco. Fíjense ustedes que a medida que se va formando en el caso real, en el caso del experimento, fíjense que la velocidad acá del fluido es mayor en esta zona, y si nosotros vemos directamente la simulación computacional también vamos a ver de que exactamente en la zona que sería el vértice de la parábola la velocidad del fluido sería muchísimo mayor. Bien, entonces como podemos ver nosotros hemos pasado por un caso de estudio en el cual presentamos un problema bastante común en el estudio de la mecánica de fluidos que tiene que ver con un régimen laminar y estacionario viajando por una tubería o viajando por un par de placas paralelas en régimen en estado de reposo. Es un problema que es común resolver, y entonces vimos nosotros acá en este caso de estudio que tanto la solución analítica como la solución experimental y la solución simulada son consistentes entre sí, por lo cual vemos nosotros entonces que este método, que es el método normalmente que utilizan físicos, científicos, ingenieros, es un método experimental, es un método en el cual nosotros podemos montar un experimento a partir de los datos de un problema que llevamos a cabo nosotros en un software de estudio. Claro, por supuesto, en la simulación que tenemos y la experimentación virtual que hagamos directamente sobre el software no va a sustituir a la real, porque al final de cuentas todas las soluciones tienen que ser consistentes con la real, pero sí desde el punto de vista de la dificultad que tienen los problemas en mecánica de fluidos, de la dificultad de laboratorios sofisticados disponibles para llevar a cabo ensayos y pruebas, del conjunto de variables y de los métodos matemáticos muchas veces que son prácticamente inexistentes para solución de problemas mucho más complejos que este que yo estoy presentando, pues la simulación computacional, el resultado numérico que es muy aproximado a la solución real y analítica, es un buen atajo que toma normalmente el ingeniero o el físico para llevar a cabo proyectos de investigación. En la actualidad no hay nadie que lleve a cabo un proyecto, que lleve a cabo una investigación, si no construye una simulación numérica, la cual le permita de manera aproximada describir la interacción entre las variables y los parámetros de estado de un problema, y por supuesto también poder tener ciertas aproximaciones y poder hacer predicciones acerca del fenómeno en estudio. Bien, voy a detener la simulación entonces y me voy a terminar de ir a la presentación para tratar de ir culminando entonces el seminario web. Como le dije anteriormente, entonces nuestro objetivo fue cumplido. Pudimos constatar de una manera cualitativa bastante aproximada que la solución obtenida por la vía analítica, que la solución obtenida y observada por la vía experimental y que la solución obtenida por la vía numérica son consistentes, por lo cual este método de estudio es lo que uno conoce normalmente como el método científico, y todo lo que hemos hecho es lo que se hace normalmente en aquellos ingenieros y en aquellos físicos y otros científicos que trabajan en el paradigma CFD o en el paradigma de mecánica de fluidos computacional. Bien, también podemos llevar nosotros en el menú de postprocesamiento gráficas como la gráfica, aquí tenemos la gráfica del vector velocidad. Fíjense que como nosotros lo habíamos predicho en el modelo analítico y experimental y también en el modelo simulado, la velocidad es mayor exactamente en la zona central del fluido, y también podemos tener gráficas del perfil de velocidades que fíjense que coinciden con lo que obtuvimos analíticamente y lo que observamos experimentalmente y lo que obtuvimos numéricamente. Y también podemos tener gráficas de la caída de presión, podemos generar reportes normalmente de proyectos que son llevados directamente a una mesa de trabajo en una licitación para una cierta obra o para un cierto proyecto, o podemos directamente a partir de esos reportes que genera el sistema y de todos estos gráficos crear artículos de investigación. Es decir que tenemos toda una gama de investigación científica que podemos llevar a cabo.
y lo que hacemos acá en diplomadosonline.com, en nuestra academia, es enseñarlos a que ustedes pasen por todo este conjunto de procesos y que si ya son ingenieros entrenados, pues vuelvan a retomar y se metan en otro tipo de estudios que son bastante amplios acá en nuestra academia. Bien, por lo que a mí me respecta, fue para mí un gusto llevarles a ustedes toda esta información. Como les dije, todo aquel que quiera emplearlo lo puede emplear a través de nuestra academia, entrando al Diplomado de Simulaciones Computacionales para la Ingeniería. Bien, muchísimas gracias por la atención prestada y más adelante llevaremos nosotros otras webinars donde abarquemos otros campos de estudio como la transferencia de calor, como la transferencia de ondas a través de guía de ondas en electromagnetismo y otros áreas de conocimiento y tópicos que son importantes para la física y fundamentalmente para la ingeniería, que es lo que nos atañe fundamentalmente en nuestra academia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Cualquier comentario lo pueden hacer a través de nuestros canales de comunicación. Y recuerden que en www.diplomadosonline.com pueden entrar a toda la gama de estudios que tenemos nosotros a nivel de técnicos, máster y a través de diplomados asociados en alianza directamente con la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.